En el año 3042, la galaxia no es lugar para los débiles. Mi nombre es Elara, una guerrera de la casta superior de los hilos, y cometí el error que todos en mi planeta consideraban una locura, me enamoré de un humano. Mark era la definición de la fragilidad. En un mundo donde la fuerza bruta y los implantes cibernéticos lo deciden todo, Mark no tenía nada. No tenía garras, no tenía visión nocturna, ni siquiera podía levantar una piedra de 10 kilos sin jadear. Mis amigos se burlaban de él a sus espaldas, llamándolo la mascota de Elara. Lo veía cada mañana, cuidando sus pequeñas plantas de la tierra en nuestro balcón flotante, con una sonrisa mansa y unos ojos que solo reflejaban paz. A veces, los soldados de la Guardia Real lo empujaban al pasar por la calle solo por diversión. Mark simplemente se levantaba, se sacudía el polvo y les pedía disculpas a ellos. Era frustrante. Me dolía verlo tan impotente, tan carente de ese fuego que nos define a los seres superiores. Pero lo amaba precisamente por esa pureza que la galaxia parecía haber olvidado. Lo que yo no sabía, lo que nadie en este sistema solar imaginaba, es que la mansedumbre de Mark no era falta de fuerza. Era una elección. Era la jaula de algo tan antiguo y violento que, si se liberaba, no quedaría nada de nuestro imperio. Todo comenzó la noche en que los cobradores de la Hermandad de Sangre decidieron que mi esposo era el blanco perfecto para enviar un mensaje. Ese fue el día en que el silencio de Mark terminó y el universo recordó por qué los humanos fueron, una vez, la especie más temida de la creación. La cena estaba servida cuando la puerta de nuestra unidad habitacional fue derribada por un pulso sónico. 3 mercenarios de la especie Korg, moles de músculo y metal de 2 metros de altura, entraron riendo. Venían por el impuesto de protección que mi familia supuestamente debía. Yo intenté alcanzar mi lanza de plasma, pero uno de ellos, el líder llamado Brax, me inmovilizó contra la pared con un campo gravitatorio. Vaya, la gran capitana Elara reducida a vivir con un gusano de carne, rugió Brax, mirando a Mark con desprecio. Mark no se movió de su silla. Solo miraba su plato de sopa, que ahora tenía trozos de escombros de la puerta. Por favor, dijo Mark con esa voz suave que solía relajarme, pero que en ese momento me enfureció por su pasividad. No queremos problemas. Pueden llevarse los créditos que tenemos, pero dejen a mi esposa en paz. Brax soltó una carcajada estridente y caminó hacia Mark, tomándolo del cuello de su camisa desgastada. Lo levantó en el aire como si fuera un muñeco de trapo. Mark no luchó. No cerró el puño. Solo mantenía sus manos abiertas, temblando ligeramente. Míralo, escupió Brax hacia mí. ¿Este es tu protector? Es patético. Ni siquiera tiene el instinto de sobrevivir. Brax le propinó un golpe en el estómago que hizo que Mark cayera al suelo, tosiendo sangre. Yo gritaba, luchando contra el campo de fuerza, rogándole a Mark que hiciera algo, que corriera, que gritara. Claro, Mark solo se quedó allí, en el suelo, mirando una pequeña flor que se había caído de su maceta favorita. Sus ojos cambiaron por un segundo, un destello gris que nunca antes había visto. Brax, no satisfecho con la humillación, caminó hacia la pequeña colección de plantas de Mark. Con un movimiento lento y cruel, aplastó la última flor de la tierra bajo su bota blindada. Basura orgánica para un ser orgánico inferior, dijo. En ese momento, el aire en la habitación pareció enfriarse 20 grados. El campo gravitatorio que me sujetaba vaciló. Mark se levantó. No lo hizo con la rapidez de un guerrero, sino con la pesadez de alguien que carga el peso de un mundo entero sobre sus hombros. Ya no estaba temblando. Se limpió el hilo de sangre de la comisura de sus labios y miró a Brax directamente a los ojos. Te pedí que te fueras, dijo Mark. Su voz ya no era suave. Era un susurro seco, como el sonido de 2 piedras de tumba frotándose entre sí.
Los otros dos mercenarios se acercaron, sacando sus dagas de vibración. ¿O qué, humano?, se burló Brax. Mark cerró los ojos y respiró hondo. Hay una razón por la que mi especie se escondió en los bordes del universo. Hay una razón por la que sellamos nuestra genética detrás de capas de docilidad. De repente, Mark se movió. No fue un movimiento humano. Fue un borrón de velocidad que desafiaba la física. Antes de que Brax pudiera parpadear, Mark estaba frente a él. Su mano, esa mano pequeña y suave que solía acariciar mi mejilla, ahora estaba cerrada alrededor de la muñeca del mercenario. Se escuchó un crujido seco, el sonido de huesos y metal siendo triturados por una presión imposible. Brax dejó escapar un grito que se ahogó cuando Mark, con un movimiento fluido, lo lanzó contra el techo con tal fuerza que la estructura de acero se abolló. Los otros dos mercenarios se quedaron paralizados. «Mátenlo», gritó Brax desde el suelo. Pero Mark ya no era Mark. Su postura había cambiado, sus músculos, antes ocultos por una complexión delgada, parecían haberse tensado como cuerdas de piano bajo una presión extrema. Cuando los mercenarios atacaron, Mark esquivó sus dagas con una gracia que hacía que nuestros mejores maestros de esgrima parecieran aficionados. No usó armas. Usó sus manos desnudas. Con cada golpe, se escuchaba un impacto sordo que vibraba en las paredes. No era solo fuerza física, era una precisión quirúrgica diseñada para destruir. En menos de 10 segundos, los tres Korg estaban en el suelo, incapaces de moverse, no porque estuvieran muertos, sino porque cada una de sus articulaciones principales había sido dislocada con una eficiencia aterradora. Mark se quedó de pie en medio de la sala destrozada. Se giró hacia mí. Sus pupilas se habían dilatado hasta cubrir casi todo el iris, dándole una mirada depredadora que me hizo retroceder instintivamente. «¿Estás bien, Elara?», preguntó. Su voz tenía un eco extraño, como si miles de voces hablaran a través de él. Yo solo pude asentir, incapaz de articular palabra. ¿Quién era este hombre? ¿Dónde había estado escondido este monstruo durante los 5 años de nuestro matrimonio? Mark miró sus manos, horrorizado por lo que acababa de hacer, y por primera vez vi miedo en él. Pero no miedo a los mercenarios, sino miedo a sí mismo. «Lo siento», susurró. «He roto la promesa. Ahora ellos vendrán. Ahora el imperio sabrá que todavía quedamos algunos». No pasaron ni 10 minutos antes de que las sirenas de la Guardia Imperial comenzaran a resonar en el sector. Mark se movía por la casa con una eficiencia militar que me mareaba. Estaba guardando suministros básicos y un extraño dispositivo metálico que tenía oculto bajo el suelo de la cocina. «Debemos irnos, Elara. Si el gobernador ve los registros de seguridad de lo que acaba de pasar, enviará a los ejecutores», dijo mientras me entregaba mi propia arma. Yo seguía en shock. «¿Quiénes son ustedes, Mark? ¿Qué eres realmente?». Él se detuvo un segundo, mirándome con una tristeza infinita. «Soy un remanente del proyecto Berserker», confesó mientras salíamos por la escotilla de emergencia. Hace siglos, la Tierra no fue destruida por un accidente estelar. Fue puesta en cuarentena. Los humanos no éramos la especie débil que todos creen. Éramos la especie que la galaxia tuvo que unir todas sus fuerzas para detener. Nos dieron un virus genético para suprimir nuestra adrenalina, nuestra agresividad, nuestra fuerza. Nos convirtieron en ovejas para que pudiéramos sobrevivir en un universo de lobos. Pero algunos nacimos con una anomalía. El virus no nos cambió, solo nos puso a dormir. Al salir al callejón, nos encontramos con un escuadrón de asalto. 10 hombres armados con rifles de partículas. Mark no dudó. Se puso delante de mí y, por primera vez, vi lo que un humano sin restricciones era capaz de hacer en un campo de batalla de baja gravedad. Fue una danza de muerte.
Mark no recibía disparos porque no estaba donde los proyectiles aterrizaban. Se movía entre ellos como un fantasma, golpeando puntos vitales, arrancando armas de manos blindadas. No era una pelea, era una ejecución. Llegamos a los niveles inferiores del puerto espacial, ocultos entre las sombras de las megaestructuras. Mark me explicó que el gobernador del sistema, un aristócrata llamado Valerius, había estado buscando sobrevivientes del proyecto Berserker durante décadas para usarlos como armas biológicas. Si capturaban a Mark, su ADN sería usado para crear un ejército de monstruos que no tendrían la brújula moral de mi esposo. Él sabía que yo estaba aquí, dijo Mark, jadeando. Brax no vino por dinero. Fue una prueba. Querían ver si yo reaccionaba. Me sentí traicionada, no por Mark, sino por mi propio gobierno. Habían usado mi hogar, mi matrimonio, como un experimento de laboratorio. Entonces, ¿todo fue mentira?, pregunté con el corazón roto. Nuestro encuentro, el amor, ¿fue parte del plan? Mark se detuvo y me tomó de los hombros. Sus ojos habían vuelto a su color normal, llenos de esa ternura que me enamoró. No, Elara. Elegí este planeta porque te vi en una transmisión de la Academia Militar. Vi tu honor, tu compasión. Me quedé aquí por ti. Ser débil a tu lado era la única forma en que me sentía verdaderamente humano. Pero ahora que saben lo que soy, usarán todo para llegar a mí, incluyéndote a ti. Justo en ese momento, una red de energía cayó desde el techo, atrapándonos. El gobernador Valerius emergió de las sombras, rodeado por su guardia de élite con armaduras pesadas. Excelente, siseó Valerius. El espécimen finalmente ha despertado. Y es más magnífico de lo que decían las leyendas. Valerius no quería matarnos. Quería quebrarnos. Nos llevaron a una instalación de alta seguridad en la luna negra de Malcor. Allí, vi a Mark encadenado con grilletes de gravedad que podrían sostener a un crucero estelar. Estaba siendo torturado con impulsos eléctricos diseñados para sobrecargar su sistema nervioso y forzar su transformación completa. Yo estaba en una celda de cristal frente a él, obligada a mirar. Dime el código de activación de la secuencia Berserker, exigía Valerius mientras aumentaba el voltaje. Mark gritaba, pero no de dolor, sino de furia contenida. No hay código, jadeó. Es una elección, y no la haré por ti. Valerius sonrió con malicia y se giró hacia mi celda. Si no lo haces por ti mismo, lo harás por ella. Un guardia entró en mi celda con un inyector de toxina necrótica. Mis ojos se encontraron con los de Mark. Vi el conflicto en su interior. Si cedía a su naturaleza oscura para salvarme, se convertiría en el monstruo que la galaxia tanto temía. Si no lo hacía, yo moriría. Mark, no lo hagas, le supliqué. Si te conviertes en eso, habrán ganado. Pero Mark me miró y sonrió con una tristeza desgarradora. Elara, siempre me preguntaste por qué era tan gentil. No era porque no pudiera pelear. Era porque tenía miedo de que, si empezaba, nunca podría detenerme. Pero por ti, quemaré el universo entero. Las luces de la base parpadearon. Un sonido como el de un reactor rompiéndose llenó la sala. Las cadenas de gravedad comenzaron a agrietarse. Lo que siguió no puede describirse como una batalla. Fue una catástrofe natural con forma humana. Mark no solo rompió las cadenas, las desintegró con la fuerza bruta de su escape. Su cuerpo parecía haber crecido, su piel irradiaba un calor que distorsionaba el aire. Valerius gritó por sus guardias, pero Mark ya estaba entre ellos. No hubo disparos, solo el sonido de metal retorcido y gritos que se cortaban abruptamente. Mark se movía con una velocidad que incluso las cámaras de seguridad no podían captar.
Era una fuerza de la naturaleza, un depredador de una era olvidada donde los humanos cazaban bestias 10 veces más grandes que ellos solo con lanzas de madera. Rompió el cristal de mi celda de un solo golpe. Me tomó en sus brazos, pero sus manos ya no eran suaves. Estaban calientes, vibrando con una energía que amenazaba con consumirlo todo. «Cierra los ojos», me ordenó. Obedecí. Escuché explosiones, el rugido de motores siendo arrancados de cuajo y el silencio mortal que seguía a cada movimiento suyo. Cuando volví a abrirlos, estábamos en el hangar principal. El ejército de Valerius yacía derrotado, no por un ejército enemigo, sino por un solo hombre que solo quería proteger lo que amaba. Valerius estaba de rodillas, temblando. Mark se acercó a él, levantándolo con una mano. «Dile a tu imperio que dejen de buscarnos», dijo Mark, con una voz que hacía temblar el suelo. «Diles que el hombre gentil ha muerto. Y que, si vuelven a cruzar nuestro camino, recordarán por qué la tierra fue borrada de los mapas, escapamos en la nave personal del gobernador». Mientras nos alejábamos de la luna negra, vi cómo las instalaciones de Valerius explotaban por los sabotajes que Mark había colocado con una eficiencia aterradora. Estábamos a salvo, pero el hombre sentado a mi lado en la cabina ya no era el Mark que cuidaba flores. Sus ojos seguían teniendo ese tinte gris acero, y sus manos temblaban, no de miedo, sino por la adrenalina que aún corría por sus venas. El silencio entre nosotros era denso. «No puedes volver a ser el de antes, ¿verdad?», pregunté suavemente. Mark miró por la ventana hacia el vacío del espacio. «El virus ha sido purgado de mi sistema por el estrés del combate. Mi cuerpo ya no puede volver a ese estado de debilidad. Soy lo que mis ancestros eran. Un guerrero nato». Me sentí triste por la pérdida de la paz que él tanto valoraba, pero al mismo tiempo sentí una admiración profunda. Había renunciado a su tranquilidad para salvarme. «Ahora somos fugitivos», dije. Mark tomó mi mano, y por un momento sentí de nuevo esa calidez familiar. «No, Elara. Ahora somos libres. Hay otros como yo, escondidos en las sombras, fingiendo ser débiles, fingiendo ser inofensivos. Es hora de encontrarlos. Es hora de que el universo aprenda que la humanidad no está extinta. Solo estaba descansando. Han pasado 6 meses desde que escapamos. Vivimos en los bordes de la galaxia, en una estación espacial olvidada por el tiempo. Mark ha vuelto a plantar sus flores, aunque ahora crecen en macetas hechas con restos de naves de combate. La galaxia está en caos. Los rumores de un humano berserker han inspirado rebeliones en varios sistemas. El imperio tiene miedo. Saben que en cualquier rincón, detrás de cualquier rostro amable y cualquier espalda encorvada, podría esconderse el fin de su tiranía. A veces, por la noche, veo a Mark mirando las estrellas. Sé que extraña la vida sencilla que teníamos, pero también veo en él una nueva fuerza. Ya no es el esposo inútil que todos despreciaban. Es el guardián de un secreto que cambiará el destino de todas las especies. He aprendido que la verdadera fuerza no se mide por cuántas armas llevas o qué tan grandes son tus músculos. La verdadera fuerza es la capacidad de ser gentil cuando tienes el poder de destruir todo a tu alrededor. Mark me enseñó que el amor es la única cadena lo suficientemente fuerte como para contener a un monstruo. Y mientras él esté a mi lado, no temo a ningún imperio. Porque ahora sé la verdad, el hombre más peligroso de la galaxia es aquel que no tiene nada que demostrar, hasta que tocas lo único que ama.